Bien. A ver. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Sí, Muy doctor. bien, jóvenes. Nuevamente un gusto poder compartir con ustedes esta clase. Como ya lo había referido en la clase anterior, el día de hoy vamos a tratar la segunda parte del derecho a la sindicalización. Una parte que más que todo está orientada a los aspectos procedimentales y operativos de cómo se ejerce este derecho. Para ello, antes que nada, se había programado un control de lectura para el día de hoy, pero debido, digamos, a los tiempos y al cronograma también que da la universidad, va a quedar estructurado de la siguiente manera. El control de lectura ya no se va a dictar, ya no se va a tomar el día de hoy, sino la siguiente clase. Y las 20 preguntas ya no van a ser desarrolladas en 30 minutos, sino en 45 minutos. Ese control de lectura se va a tomar en los últimos 45 minutos de la clase siguiente. Ya no en 30 minutos y ya no el día de hoy, sino el próximo sábado. Y va a constar, lógicamente, de las dos lecturas con las que ustedes ya cuentan. Y lo otro es que, como más o menos ya les había adelantado, digamos, sacando el cronograma de las clases del sílabo, ya la universidad emitió un comunicado oficial a los docentes y en el caso de ustedes tienen su examen parcial el sábado 24 de septiembre. Ese examen también va a durar 45 minutos, va a constar de 20 preguntas y ¿qué va a venir en el examen? Principalmente dos aspectos. El primero de ellos son las 3 lecturas que a esa fecha ya habrían leído y respecto de las cuales ya habrían dado examen. Y segundo, lo conversado, discutido en clase sobre la base de las presentaciones que estoy, digamos, alcanzándoles y respecto de las cuales ya he subido la mayoría. Hasta acá, estimados doctores y doctoras, ¿alguna inquietud o interrogante? Bien, entonces, ya teniendo las reglas más claras con las indicaciones de la facultad, continuamos con la clase. Bien, en esta oportunidad nos acompaña el Premio Nobel de Literatura argelino Albert Camus. Este escritor es muy reconocido por el carácter humano que impregna en sus obras. De hecho, tradicionalmente él tuvo una discusión bastante interesante con Sartre y él cuestionaba mucho o postulaba mucho los aspectos éticos del ser humano. Como ustedes saben, la ética o el carácter humano no puede desligarse de las relaciones laborales y tampoco puede, digamos, ser ejercido sin tener en consideración que el núcleo de los derechos sociales es la dignidad del trabajador, es la dignidad de la persona. Entonces, lo que decía Camus era lo siguiente. Ah, ya sé, dijo Rambert, va usted a hablarme del servicio público, pero el bienestar público se hace, acá hay una, digamos, una rectificación por hacer, se hace con la felicidad de cada uno. Entonces, acá lo que nos da a entender Camus es que muchas veces cuando nosotros ejercemos nuestros derechos, lo hacemos privilegiando el individualismo. Si es que formara grupos y pidiera que en esos grupos, como ya ocurrió, me dieran un reporte,
así como en otras aulas, van a haber dentro de los grupos algunos descontentos, algunos conflictos, algunos sinsabores, como también va a haber algunos contentos, alegrías y demás. ¿Por qué razón? Porque el ser humano por naturaleza, es egoísta, decía Thomas Hobbes. Entonces, en el caso de los sindicatos, esto no es diferente. Los sindicatos dentro de una empresa pugnan por el poder. Los sindicatos dentro de una empresa, como lo señalaba uno de sus compañeros en alguna clase, olvidan que su rol es defender los derechos de los trabajadores. Y si es que olvidan ese rol, no van a poder contribuir con el bienestar público. Oye, creo que esos controles son tipo Yarse. A ver, vamos a ver. Sebastián, ¿querías compartir algo con la clase? Sebastián Mata. Sebastián. Sebastián. Bien, entonces, entre tanto, nuestro amigo Sebastián se anima a compartir lo que quería decir con la clase. Continúo con la explicación. Y la explicación está orientada al hecho de que en la representación sindical, como en toda relación humana, tiende a primar el individualismo. Es decir, yo considero que el único que importa soy yo, así como Lucero puede considerar que la única que importa es ella, y Grisel de la misma manera, y Juan José de la misma manera. ¿Cómo es que esto se materializa en las relaciones estudiantiles para luego pasar, digamos, a las relaciones sindicales? Se materializa de la siguiente manera. Si yo creo que merezco una mejor nota que el otro, por lo general, trato de procurar tener información más selecta que el otro. Y si esto lo trasladamos al plano de las relaciones laborales, vamos a caer en cuenta que muchos dirigentes sindicales tienen, digamos, una posición, desde mi punto de vista, errónea, porque consideran que los derechos de los trabajadores dependen de que estos se afilien al sindicato. La afiliación a un sindicato no es un requisito para la defensa de los derechos de los trabajadores. Si Víctor y yo, con Palmir y con Ariana, somos trabajadores de una empresa y hemos decidido no afiliarnos al sindicato de esa empresa, estamos ejerciendo nuestro derecho de libertad sindical individual en una connotación negativa. Entonces, como todas las libertades, esta debe ser respetada. No se puede obligar al trabajador a sindicalizarse o a ser parte de una organización sindical. Y es lo que comúnmente se ve tanto en el sector público como en el sector privado. Los índices de afiliación sindical son muy bajos. Entonces deberíamos preguntarnos por qué la gente no se afilia a los sindicatos. Hay, digamos, hasta dos posibles respuestas. Una de carácter sociológico, en la cual se señala que, a ver, denme un momento, por favor. Muy bien. Una de carácter sociológico, en la cual se señala que la no afiliación a un sindicato parte de, a ver, Cristian Miranda, bueno, tampoco se animó a compartir. Entonces, el tema
sociológico responde a que muchas veces cuando un trabajador reclama, y esto me gustaría que lo tengan muy presente porque incluso viene desde otros aspectos o contextos, cuando un trabajador reclama, se le suele ver como un trabajador problemático, un trabajador problema. Si Diego, por ejemplo, presentara un reclamo contra la universidad, posiblemente, creo que en esta casa de estudios no es así, pero en otros centros de estudios se le pudiera ver como un estudiante problema. Cuando un trabajador reclama, ocurre lo mismo. Y se los digo con experiencia porque laboro en temas de recursos humanos. Entonces, si Milagros, por ejemplo, acudiera a la oficina de un jefe de recursos humanos y explicara con vergüenza que ella está siendo acosada sexualmente, por lo general, felizmente esta mentalidad ya se está cambiando, un jefe de recursos humanos le diría, bueno, pero Milagros, no contestes el celular, bloquéalo, pero esa no es una ayuda efectiva. Y si Milagros acudiera al sindicato, posiblemente el sindicato le diría, bueno, anda recursos humanos. Al final Milagros es la víctima, es la agredida y no obtiene una respuesta efectiva ni por el sindicato ni por su empleador. ¿Qué es lo que primó en esa situación? El individualismo, porque el dirigente sindical quiere que Milagros se afilie y el trabajador o el gerente de recursos humanos no le importa que trascienda la queja de Milagros porque generaría una mala reputación a la empresa. Entonces, incluso si ustedes investigan más, se van a dar cuenta que una de las causas por las cuales desapareció el hombre de Nerdental es por el individualismo. Nuestro modelo de Estado social, el Estado social de derecho, conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución, privilegia un modelo de Estado social, un modelo de Estado que es el social. Y como ya lo señalábamos, el principal valor de un Estado social es la solidaridad. El principal valor de un Estado social es la solidaridad. Si yo le digo a Jimena, Jimena, eres una estudiante con valores, con principios, la palabra valor está íntimamente relacionada con la palabra valentía. Para que Grisel practique y ejerza sus valores en una sociedad muchas veces hostil, representa un acto de valentía para defender los derechos de los trabajadores o incluso de los empresarios. También se requiere actuar con valores. Recordemos que uno de los mandamientos del abogado es ser leal. Sé leal con tu cliente, pero ser leal con el cliente, algunos lo interpretan que ser leales me paga y yo tengo que defender hasta lo indefendible. Ese es, bueno, ya una discusión ética, pero donde quiero incidir es en la importancia que tienen los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad. Y esto no es digamos, una innovación de mi parte, ya quisiera. Esto viene desde hace más de 100 años. Y recordemos que desde una perspectiva histórica, la libertad sindical ha tenido varios estadios. Primero, era un delito, luego se le toleraba, ahora se le garantiza. Pero ha pasado por todo un proceso que ha implicado la maduración de la sociedad. Imagínense que hace más de 100 años ser un dirigente sindical o reclamar tus derechos en representación del resto era un delito. Basta con tener como referencia a Pepe Mujica en Uruguay, que según relata estuvo varios años en prisión
sin bañarse. Solo le daban un vasito pequeño de agua para que pueda asearse. O como Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso. Y cuando salió de prisión, lo primero que mostró fue una ancha sonrisa. Preguntémonos si alguno de nosotros pudiera superar eso. Porque en estos dos ejemplos que he mencionado, más allá de la afinidad o discrepancia ideológica, hay algo que resaltar, y es que estas personas se la jugaron por los intereses del colectivo. Y la constitución de un sindicato, si Lucero decide constituir un sindicato, es porque ella tiene un profundo sentido de justicia, o lo que equivale a decir de rechazo a la injusticia. Y precisamente por esa razón es que su visión de defensa de los intereses laborales debe ser más amplia. Esta es la crítica a la que hace Camus en La Peste. Yo les recomiendo que lean este libro porque Camus lo escribió hace más de 50 años y al final uno se da cuenta que la sociedad no ha cambiado. Lo que decía Camus como pie de página es que en la desgracia de la sociedad, en las pestes, el ser humano, lejos de reflexionar, saca lo peor de sí. Vean ustedes en el caso de algunos médicos, del tráfico para las camas UCI, del incremento de los medicamentos, de los despidos masivos, algunos justificados, otros no. Pero precisamente en el caso de los despidos masivos es donde cumplía un rol fundamental los sindicatos. Fundamental. Entonces, por eso que estas clases o la razón de ser del derecho colectivo del trabajo es que ustedes tengan una noción de cuán importante es el ejercicio de la libertad sindical como derecho fundamental para fortalecer la sociedad. Ese debería ser, digamos, el alcance. El fundamento normativo, ya lo hemos mencionado, solamente una referencia a modo de recordatorio. La Constitución política, como ustedes ya saben, los derechos colectivos laborales están en el artículo 28 de la Constitución. En el numeral 1, libertad sindical; numeral 2, negociación colectiva; numeral 3, huelga. La base constitucional de los derechos colectivos laborales la encontramos en el artículo 28 de la Constitución. También tenemos normas de carácter internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Es cuando normativa internacional se inserta en el derecho nacional y forma un bloque que es de obligatorio cumplimiento para todos. Dentro de las normas internacionales, ¿cuáles forman parte del bloque de constitucionalidad? El convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, el convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, y tenemos algo de mucho interés para quienes laboramos en el sector público, el convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Estos tres convenios representan, digamos, un cuerpo normativo muy relevante porque, como lo he señalado, son de obligatorio cumplimiento en nuestro país. Si ustedes asumen un caso de carácter laboral y se dan cuenta que una empresa incumple cualesquiera de las disposiciones que están en estos convenios, está cometiendo una infracción. Y si esto es, digamos, lesivo de derechos fundamentales, puede judicializarse. Es la importancia de conocer la normativa supranacional. Voy a compartir con ustedes un video bastante corto sobre lo que representa la libertad sindical en el mundo. Precisamente por esa razón es que aludía a esta expresión de Camus que me parece vital para entender la importancia
del derecho de la libertad sindical en nuestra sociedad. Este es un video muy ilustrativo, en mi opinión, de la Organización Internacional del Trabajo. Disculpen, jóvenes. Doctor, disculpa, no se logra escuchar absolutamente nada cuando va ¿No a se compartir escucha? pantalla. No, cuando va a No, compartir pantalla también tiene que compartir el audio. A ver, señorita. Gracias, más bien, por su orientación. Deme un momento, por favor. A ver. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Más sencillo. Pausar. Uso compartido de pantalla. Ya, vamos a verlo así. Denme un minuto. Pueden visualizar ahí el... Sí, doctor. el Vemos Sí, el doctor. video, doctor. Correcto. Denme un minuto para poder maximizar la pantalla y poder presentarlo. Un momento, un momento. Doctor, disculpe, Doctor, aún no se logra No escuchar se nada. logra escuchar nada, ¿Tampoco doctor. se escucha? no, No, doctor, doctor. cuando va a compartir pantalla le va a figurar una opción para otras opciones para que pueda compartir también el audio. A ver, Doctor, voy a, comparte el link Doctor, en la mejor. parte inferior le va a aparecer a compartir ver, audio. acá pongo compartir pantalla. Ajá, ya, en la parte inferior hay una opción, como un cuadradito en blanco que dice compartir audio. Y tiene que Compartir sonido, seleccionar. correcto. Ajá, sí. Perfecto. A ver. ¿Ahí pueden escucharlo? Ahora sí, doctor. ahora sí, Sí, doctor. doctor. Listo. doctor. Se escucha, Ya. doctor. Gracias por la La libertad clase. sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola papá, tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo, contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y y... ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo?
pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del... Todo este video, profe. Bien, jóvenes. Con relación a lo que se ha señalado, ¿quién, digamos, podría darme algunas ideas respecto de la importancia de la libertad sindical en la sociedad? Permite una mayor efectividad en el trabajo, doctor. Disculpa. A través del video he visto que también el sindicato no permite, permite también mejor calidad de trabajo tanto para los trabajadores, también mayor efectividad en el trabajo. Correcto. Mejora, digamos, la calidad del trabajo, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. A ver, vamos, digamos, Lucero, Milagros, Diego, Lady, Cristina y Francis. Y con eso cerramos. Lucero. Sí, doctor, buen día. ¿Por qué hablar de el derecho a sindicalizarse como un pilar para la sociedad? Tanto en que ayuda a promover que se dé el debido respeto a los derechos de los trabajadores, ya sea asociarse de manera voluntaria para que puedan ejercer y trabajar con las condiciones básicas necesarias para que puedan solventar tanto ya sea sus familias o las cosas que tienen que asumir individualmente. Claro, es como si se entendiera, Milagros, que el sindicato fuera una especie de sociedad pequeña, ¿no?
que al mejorar una parte, por añadidura, mejora el todo, ¿no? Que es la sociedad ya como comúnmente lo entendemos. Gracias, Lucero. Milagros. Sí, doctor. Bueno, en el video que usted nos ha reproducido, pues yo entiendo que también nos habla de la negociación colectiva, de cómo los trabajadores buscan las condiciones de empleo, las óptimas condiciones de empleo. El sindicato, la organización de trabajo, lo que se busca por medio del sindicato. Erradicar, por ejemplo, el trabajo infantil, la igualdad de género y otros beneficios. Y también nos habla de la libertad sindical, y también nos explica los convenios de la organización del trabajo, el derecho de asociación de los trabajadores, que usted nos explicó anteriormente en otras clases, como la libertad positiva y negativa. Y después nos habla también de la libertad sindical en el sentido de que es un derecho humano fundamental. Eso es todo. Correcto. En base a lo que ha señalado Milagros, queda entonces claro, o digamos una idea a resaltar, es que la libertad sindical sirve a su vez para garantizar el ejercicio de otros derechos y que el impacto que tiene en la sociedad es de tal trascendencia que pretende solucionar problemas estructurales, como por ejemplo el trabajo infantil. Diego, luego Cristina. Hola, doctor. Sí, buenos días. ¿Qué Acerca tal, del Diego? video, lo que yo pude destacar es acerca de que hay un equilibrio igualitario entre la organización de los sindicatos y los empleadores, así para que eh, no haya desigualdad, no sé si decirlo así, para que no haya un equilibrio. Eso es lo que yo pude destacar más, muy aparte de los beneficios que uno tiene. Correcto, digamos que el diálogo es como que transparenta las cosas, ¿no? Y al transparentarlas se promueve, tomando tu idea, que me parece acertada, un equilibrio, digamos. Si ya de por sí hay un desequilibrio, el diálogo tiende a reducir esa manifiesta desigualdad. Exacto, doctor. Correcto, Diego. Gracias por tu intervención. Cristina. Buenos días, doctor. Lo que yo Buen día. entendí es que el modelo de sindicato es muy importante en cada organización, no solamente para el trabajador, sino que también menciona que para empresas, ya que impulsa a los trabajadores a su mejoría, Así es. o sea, dándole prácticas o apoyándolos con su trabajo, y así también el diálogo social hace que mejore el trabajo de cada uno de los sectores de la empresa, para que así la empresa también pueda impulsar a su mejoría y a su funcionamiento. Muy bien, Cristina, tú has tocado una idea, digamos, que es poco difundida, por así decirlo. Y es que la mayoría piensa que fortaleciendo o garantizando la libertad sindical, el empleador pierde. Pero tú nos acabas de decir algo con lo que yo concuerdo, y es que si los trabajadores mejoran sus condiciones de trabajo y por ende estarían contentos, ya que tienen un sustento decente para llevar a sus hogares, eso traería, digamos, como resultado que haya mayor productividad o que esta productividad sea de calidad. Entonces, al poder, digamos, plantearse de esa manera, el empleador también crece, se expande. Por eso hay una parte del video dice, todos ganamos, ¿no? Le dice la niña, si bien recuerdo. Gracias, Cristina. Francis. Doctor, buenos días. Yo también quería acotar que, de acuerdo al video, nos dice que la libertad sindical es un derecho humano fundamental, es una organización social. Nos brinda beneficios tanto para los trabajadores como la empresa, como ya lo ha mencionado mi compañera. Al nosotros sentirnos con mi entorno, por ejemplo, en mi centro laboral, que mi centro laboral tenga buenas condiciones, entonces hace que mi desempeño laboral sea más óptimo. Entonces, dando así el beneficio también tanto para la empresa, tanto como para mí. Mientras estoy en un lugar, mi ambiente sea mejor, mejor será mi productividad. Ahora, por otro lado, también indica que
mediante el diálogo social, dentro de ello viene a ser la negociación, podemos acordar o tener los convenios con la empresa para poder tener una mejor relación y poder determinar nuestras condiciones o mejorar de repente las condiciones que ya están en nuestro centro laboral. Eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias, Francis. Lo que indicas es respecto de la lucha, ¿no? Frente a las injusticias, o se puede desprender de tu idea esto. Y acá, digamos, va de la mano con algo. En una parte del video se señala, por ejemplo, de que el sindicato lucha o previene el hostigamiento sexual. Entonces, imagínense si alguien, en el caso que les planteé al inicio, fuera pues al sindicato a denunciar un acto de hostigamiento sexual y el sindicato le dijera, no, primero tienes que sindicalizarte. Entonces, ya la pregunta sería de qué forma pues el sindicato contribuye, ¿no? Ya es, disculpen la expresión, es otra cosa menos un sindicato, porque no cumple ese fin. Gracias, Francis. Carla Sorogastúa. Profesor, buenos días. Buen día, Carla. Bueno, el sindicato para mí es un derecho que incentiva el diálogo para la resolución de problemas y así haya una convivencia pacífica y armoniosa. Gracias, Carla. Ciertamente ello es así porque, por ejemplo, ahora ya se habla, digamos, en el ámbito de familia, se habla de una violencia económica. Entonces, para la OIT, el trabajo decente es aquel trabajo que cubre distintos aspectos, siendo uno de estos aspectos una remuneración digna. Podríamos pasarnos todo el día discutiendo qué es lo digno o indigno, pero lo cierto es que a la fecha la remuneración mínima vital son 1.025 soles. Preguntémonos si ese monto le alcanza, digamos, a una familia para poder solventar sus necesidades básicas. O preguntémonos si este dinero le permite a un padre o a una madre de familia garantizar una educación de calidad. De seguro la mayoría de sus padres perciben una remuneración superior a la mínima vital. Pero digamos, salario que perciben presupone una serie de variables. Estudios superiores, capacitación, de repente conocen otro idioma, etcétera. Y el rol del Estado debe apuntar precisamente a eso, al hecho de fortalecer las capacidades de la mayor parte de la población para que las familias tengan acceso a servicios públicos de calidad. Vean ustedes cómo una cosa o un aspecto prácticamente imperceptible, entre comillas, lleva a otro. Si el sindicato logra mejoras salariales, eso repercute en la familia del trabajador y a la vez puede tener un impacto en el nivel educativo de los hijos del trabajador. Una cosa lleva a la otra. Lo cierto es que hay que entender la importancia de la labor que cumplen los sindicatos en la sociedad. Schaefer, por favor, danos tu apreciación. Sí, doctor, muy buenos días. Respecto ya a manera de conclusión, como bien sabemos, el sindicato, como lo dijo el video, sirve para proteger los derechos y también promover los intereses de los que lo conforman, ¿no? Y también en lo que respecta, como por ejemplo al salario, las prestaciones y las condiciones del trabajo también. Como ese ejemplo que usted puso, que el sindicato tiene bastantes restricciones sobre el hostigamiento sexual, creo dijo, como también lo dijo el video. Y también pude apreciar, doctor, sobre los convenios, ¿no? El convenio 87 del derecho de asociación y el convenio 98, creo,
Sí, 98, como el Mundial de Francia, 1998. Efectivamente, sobre el derecho de la negociación colectiva. Eso es lo que puede apreciar, doctor. Gracias, estimado. Y tu reflexión me lleva a dar un comentario adicional, y es el hecho de que esta suerte de garantía a la libertad sindical lo que permite también es, digamos, fortalecer nuestra sociedad. Vean ustedes, de seguro han tenido oportunidad de estudiar en derecho laboral individual los regímenes laborales especiales, la microempresa, el régimen agrario, el régimen de las trabajadoras o trabajadores del hogar, pero lo cierto es que estos regímenes se crean bajo la idea de es mejor darles algo a los trabajadores a no darles nada. Y de seguro ustedes lo han escuchado en sus casas o lo han escuchado en cualquier otro lugar. Hay personas que dicen, bueno, pero mira, a que esté en su casa sin hacer nada, mejor págale 200 soles. Pero eso no es el enfoque adecuado de un trabajo decente. Hay que pagarle a cada quien lo que vale su trabajo y respetando los parámetros mínimos. En el caso peruano, la remuneración mínimo vital es de 1.025 soles. Bien, le damos pase a Lady y a Julia y con sus intervenciones continuamos con la clase, por favor. Sé que está muy interesante, pero también es necesario continuar con la clase. Lady y luego Julia. Buenos días, doctor. Bien, dentro de lo que cabe en el video, lo más importante a destacar, bueno, sería en cuanto a la libertad sindical, que esta no solo protege los derechos de las personas, sino también que atiende las quejas y los intereses de los trabajadores, puesto que a través de la asociación que estos tienen pueden compartir sus intereses y sus quejas sobre algún problema que suscite en el trabajo y de una u otra manera les permite una mejor calidad de vida. Muy bien, Lady. Mira, lo que tú has señalado cuando has comentado sobre los intereses va de la mano con lo que comentábamos al inicio sobre esta cita de Camus en La Peste. Camus señala como una suerte de peste, si se quiere, el excesivo individualismo. Es decir, en la sociedad falta compañerismo, falta humanidad, falta solidaridad. Y esto lo dice Camus como una suerte de llamada de atención o de protesta. Es como Ribeiro cuando escribía La palabra del mudo, ¿no? Él decía que a través de sus cuentos quería darle voz a los olvidados, a los marginados, a aquellos privados del habla. Entonces, precisamente, la libertad sindical le da voz, le da habla a estas personas que han venido en algunos casos siendo postergadas, y lo que se privilegia es el interés colectivo, no el interés individual, sino el colectivo. Por eso resalto tu idea de la defensa de los intereses de los trabajadores. Y terminamos con Julia. Julia, coméntanos, por favor. Sí, doctor, efectivamente, o sea, lo que habíamos visto también en el video es de que se reúnen semanalmente y también para definir qué problemas tienen cada trabajador, ¿no? Y puedan cumplir sus funciones con productividad. Así la empresa se beneficia también. Entonces, ellos, mediante las reuniones, siempre escuchan activamente, ¿no? Lo que sucede para así resolverlas y también, por ende, mejorar la empresa. Correcto, Julia. Si algún día tú llegas a ser jefa de recursos humanos, por favor, ten muy presente lo que acabas de decir. Muchas veces el escuchar a un trabajador es lo último. Le dicen a Silvia, Silvia, por favor, elabora un informe que el plazo vence el lunes. Silvia, por favor, elabora este proyecto de decreto supremo que lo está pidiendo el ministro. Silvia, en la puerta hay una señorita que quiere denunciar hostigamiento laboral. Entonces Silvia, no Silvia Fernanda, sino otra Silvia, le da prioridad
al decreto supremo y al informe legal, y a la señorita le dice que venga el lunes. Entonces, ya digamos, hemos olvidado el verdadero rol de las relaciones laborales. Y si no queremos entrar a la discusión de cuál es el rol, hablemos en todo caso de Profe. Doctor, no se escucha su audio. Doctor, ¿sí? Se le congeló, doctor, su video. No se estaba escuchando, doctor. Se le congeló. Se le congeló. se quedó en silencio total. Debe tener problemas de conexión. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí. Ahora el que tuvo problemas con el internet fui yo. Muy bien, entonces continuamos con la clase. Disculpen esta falla técnica propia de la virtualidad. Muy bien. Acá hay algunas preguntas que considero que ustedes tengan muy presente. En la presentación que voy a subir al campus, ustedes van a poder ver o identificar cuál es el marco normativo que vamos a ir estudiando progresivamente. Me refiero al marco normativo infraconstitucional. Tenemos la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y tenemos el reglamento de esta ley. Ambas normas son vitales para entender cómo es que funcionan los sindicatos o el ejercicio de la libertad sindical en el sector privado. Recordemos que esta normativa aplica para el sector privado. Sobre esta base, precisamente, la primera pregunta es, ¿qué se requiere para ser miembro de un sindicato? En principio, se requiere ser trabajador de una empresa. Trabajador, es decir, se requiere tener un vínculo laboral con el empleador. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿un locador de servicios puede pertenecer a un sindicato? La respuesta es no, porque un locador de servicios no tiene una relación de dependencia. No, pero el locador de servicios va de lunes a sábado, tiene una computadora en la oficina, se va a comisiones de servicio con el jefe, sí, pero para que sea trabajador debe haber una declaración judicial. Y la primacía de la realidad, bueno, la primacía de la realidad se alega en juicio. No es que yo diga, bueno, soy trabajador por la aplicación de la primacía de la realidad. Puedo tener la razón, sí, pero quien lo determina es un juez. Es decir, requiero ser trabajador. También, para ser miembro de un sindicato, no debo ser personal de dirección ni desempeñar un cargo de confianza, salvo que el estatuto, y hasta ahora yo no he visto ninguno, en mi experiencia, en donde contemple expresamente que los trabajadores de confianza pueden afiliarse a ese sindicato. Y la razón de ser radica en que el trabajador de confianza o el directivo, como tiene poder de decisión, sería, como lo señalaron en alguna oportunidad, juez y parte. Es decir, si Milagros del Rosario es gerente legal de una empresa y ella forma parte del sindicato y sabe que lo decidido va a repercutir positivamente en sus intereses, regresamos al individualismo, posiblemente Milagros dé una opinión orientada al favorecimiento y esto le reste imparcialidad a la negociación. Esta es una de las razones por las cuales los empleados de confianza o los directivos no tienen, digamos, prerrogativa para formar o ser miembros de un sindicato. Y no estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Hablábamos del ámbito del sindicato por empresa, por rama de actividad, por gremio, por oficios varios.
Supongamos que hay una empresa, llamémosle a esa empresa Soluciones Legales sanmartinianas. Entonces, esa empresa Soluciones Legales sanmartinianas tiene, digamos, 3 sindicatos. Es tan cumplida con las obligaciones laborales que tiene a 3 sindicatos. Entonces, resulta que Daisy Arroyo está afiliada al sindicato mayoritario. Entonces, tiene una ligera discusión con dirigentes del sindicato mayoritario y decide afiliarse al mismo tiempo a los 2 sindicatos minoritarios. Hay una prohibición legal para ello. Ella debería desafiliarse y luego afiliarse al otro sindicato, porque los 3, si bien es cierto, uno es mayoritario y 2 son minoritarios, pertenecen al mismo ámbito, que es el ámbito de sindicato de empresa. Pertenecen al sindicato de empresa. Adriana, ¿podrías leer el artículo 42, por favor, que está en pantalla de la Constitución Política? Adriana Cárdenas. Bien. Lucero del Milagro. Sí, doctor. Artículo 42. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargo de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Muchas gracias. Como ustedes podrán advertir del artículo 42 de la Constitución, este está, digamos, orientado a las relaciones laborales en el sector público. Es decir, cuando mi empleador es el Estado. Si yo laboro en el Ministerio de Defensa, mi empleador es el Ministerio de Defensa. Si laboro en el Ministerio de Salud, se sigue la misma dinámica. Entonces, si yo soy un servidor civil, o como se le llamaba en el 93, servidor público, estoy impedido, digamos, de ejercer mi libertad sindical si es que ocupo un cargo de confianza. También estoy impedido de ejercer la libertad sindical y la huelga si es que ocupo un cargo directivo. Ahora, para evitar confundirlos, ¿quiénes son empleados de confianza y quiénes son directivos en el sector público? Pues son aquellos que tienen capacidad de decisión. Ustedes de seguro han oído hablar de el Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud es una entidad cuya máxima autoridad es el jefe institucional. El jefe institucional sería un directivo, aquel que decide sobre lo que se ejecuta en la entidad. En el RENIEC ocurre lo mismo, en su salud ocurre lo mismo, en el Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Tenemos los secretarios generales, los gerentes generales, son cargos que tienen un alto poder de decisión. Ellos no podrían formar un sindicato porque finalmente son quienes aprueban las decisiones en la entidad. Entonces ellos no podrían aprobar un beneficio para sí mismos. No sé si ustedes recuerdan, creo que no, porque de seguro estaban en el colegio todavía, pero hace algunos años había una discusión con relación a los fondos de las universidades. ¿Qué era lo que pasaba? Que Lucero era, digamos, una autoridad universitaria y percibía una remuneración de 10,000 soles. Entonces, todas las autoridades universitarias en las universidades nacionales disponían otorgar una bonificación extraordinaria
a Lucero y al resto de sus pares de 5.000 soles mensuales. Entonces, ellos mismos decidían cuáles eran sus propios beneficios. Entonces hubo todo un cuestionamiento por parte de la Contraloría General de la República, ya que alegaba este tipo de incentivo como algo ilegal, toda vez que se estaban beneficiando del poder de decisión que tenían. En el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el fundamento para que no ejerzan su derecho de libertad sindical es que ellos tienen la legalidad para usar las armas. En el caso de la Policía Nacional, para resguardar el orden interno, y en el caso de las Fuerzas Armadas, Marina de Guerra, Ejército del Perú y Fuerza Aérea, tienen, digamos, la prerrogativa para salvaguardar los intereses de nuestro país frente a ataques externos. Esa es la diferencia sustancial entre la policía y las Fuerzas Armadas. Los primeros cuidan el orden interno, los segundos el orden externo, a través de aire, tierra y mar. Por eso es que ahora se cuestiona tanto que los miembros de las Fuerzas Armadas realicen la labor de la policía en el cuidado de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tienen una formación diferente. Hay una formación profesional, si se quiere, distinta para cuidar el orden interno respecto del orden externo o que debe tenerse ante países, ante los hermanos países o ante el extranjero, si se quiere. Entonces, la prohibición constitucional tiene como base el hecho de evitar que estos miembros de las Fuerzas Armadas precisamente utilicen las armas que poseen y respecto a las cuales fueron entrenados para condicionar la aceptación de sus pedidos. Por eso es que hay una prohibición constitucional. ¿Hay algún tipo de protección especial en estos casos? Es decir, en el caso del ejercicio de la libertad sindical, pues sí la hay. El texto único ordenado, el TUO, de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, prevé en el artículo 30 lo siguiente. El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin justa causa, debidamente demostrada o sin su aceptación. Es decir, un dirigente sindical, por ejemplo, un secretario general o un secretario de defensa, tiene plena protección para que no se le despida si es que, como es lógico, el despido no está justificado. Y es más, si se le despide a este trabajador, a este dirigente sindical, contraviniendo el artículo 30 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿qué tipo de despido es? Aquel despido que recae en un dirigente sindical. Derecho laboral individual, por ahí veo que están tecleando, pero a veces ni el tecleado los va a salvar de su examen. ¿Qué tipo de despido se configura cuando este recae en una arbitrariedad a un dirigente sindical? Estimo yo que esto lo han visto en la segunda mitad del año pasado. Recién está por cumplirse el primer año en que ustedes lo han visto. Eso se llama, o ese tipo de despido es despido nulo. El despido nulo es aquel tipo de despido que se configura cuando se priva del empleo a un dirigente sindical. Al igual que cuando se despide a una trabajadora embarazada, al igual que cuando se despide a una persona con discapacidad, al igual que cuando se despide a una persona con VIH.
¿Por qué razón? Porque los trabajadores en este caso tienen una tutela mayor, una tutela reforzada, una tutela que requiere de un nivel de protección más intenso por parte del Estado. Era solo a modo de recordatorio, yo sé que ustedes lo tienen muy presente, pero que de repente por timidez no han querido decirme. Continúo con el artículo 30. No es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo de dirigente sindical. Por ejemplo, digamos que se trata de una empresa que tiene su principal sede en San Isidro y se decide, digamos, cambiar de oficina a Cristina González, que es la dirigente sindical, pero de San Isidro, digamos que la traslada a una oficina en Jesús María. Y digamos, traslado, desplazamiento de personal está justificado, motivado y sin duda alguna, debido a la cercanía, no hay impedimento de ejercicio de la libertad sindical. Es más, Cristina, como dirigente sindical, tiene su derecho a solicitar licencias. No hay ningún problema en este caso. Hay algunas consideraciones importantes que ustedes deben tener en cuenta. He preferido plantearlas así para no transcribir cada uno de los artículos, y son las siguientes. La constitución y subsistencia de los sindicatos depende en principio de que se agrupen mínimamente 20 trabajadores. Cuando estamos frente a un sindicato de empresa, o 50 trabajadores cuando estamos ante un sindicato de otra naturaleza. Por ejemplo, de oficios varios. El sindicato debe registrarse en el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa competente para ello. El sindicato, como toda asociación o como toda persona jurídica, tiene, digamos, en este caso, por mandato de la ley, un órgano máximo de dirección, al que se le llama asamblea. Y es precisamente la asamblea quien puede ejercer una potestad disciplinaria sobre sus afiliados a través de la expulsión. Tuve la oportunidad de ver un caso en donde se discutía si una afiliada debía ser expulsada del sindicato. ¿Y saben cuál era la falta que se le imputaba? Pues la pérdida de un tarro de pintura. Ahora, si uno iba al trasfondo del asunto, lo que ocurría era que Adriana había sido secretaria general del sindicato y era ex secretaria general del sindicato, y el sindicato actual quería expulsarla porque ya vencía su mandato y Adriana se estaba postulando para ser nuevamente secretaria general. Entonces utilizaron la pérdida de una lata de pintura de 40 soles para pretender expulsarla. Lógicamente ese procedimiento se cayó porque al final la expulsaron, pero a través de una medida cautelar, esta persona regresó y ganó las elecciones. Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo es que aplica la sanción de expulsión por parte de la asamblea. La renuncia a un sindicato es automática. Recordemos, libertad sindical individual negativa. Yo presento mi carta de renuncia al sindicato y ya estoy desafiliado. Así de sencillo. Sus efectos surten desde la presentación de la renuncia. En la práctica que les dejé en la segunda clase, he visto que casi el 90% de los grupos han desarrollado el caso 4, la casuística, el caso 4. Entonces, por esta razón, es que dado el hecho de que ha sido tomado por la mayoría de la clase, el 80 y tantos %, casi el 90%, es que lo voy a desarrollar y verán ustedes que no reviste mayor complejidad solo con el tema de la lectura del maestro Javier Neves. Miren, el caso es el siguiente. La empresa X
y el sindicato de la empresa X, que cuenta con mayoría absoluta, es decir, estamos hablando de un sindicato mayoritario, han suscrito un convenio colectivo, el año acá es irrelevante, y la última cláusula del convenio colectivo señala lo siguiente: canon por convenio colectivo, ¿no? Es como una suerte de regalía, se podría decir. La empresa conviene en descontar por planilla a todos los trabajadores, a todos los trabajadores de la empresa, y acá viene, digamos, el derrotero, sindicalizados y no sindicalizados, por la suma de 50 soles por única vez, por concepto de canon por convenio colectivo, que compense los gastos realizados por el sindicato durante la negociación colectiva. Lo curioso es que aquí, sobre la base de lo que ha señalado Francis, Julia, Milagros, Lucero, Carla, ¿no? Lo curioso acá es que el sindicato que defiende los intereses de los trabajadores y que representa los intereses de los trabajadores, llega a un acuerdo para que la empresa le descuente a todo el personal a cuenta como de pagarle para que lo represente. Es decir, mira, a los miembros a los miembros de la negociación se les paga por haber negociado en representación de los trabajadores. Pero ¿por qué se les debería pagar si es su función? Su función es la de representar, la de defender. Entonces, con esa premisa, vamos a responder brevemente las preguntas. ¿Estamos frente a una cláusula sindical? Si entendemos por cláusula sindical a todo aquello que está dentro de un convenio colectivo, la respuesta es sí. Sin embargo, en sentido estricto, una cláusula sindical es un acuerdo acorde con el ordenamiento jurídico, con el orden público. ¿Recuerdan ustedes el artículo 5 del título preliminar del Código Civil? Es nulo todo acto jurídico contrario al orden público. En este caso, no es una cláusula sindical porque, digamos, contraviene normas del orden público. ¿Y cuáles son las normas del orden público que contravienen? Entre ellas tenemos la libertad sindical individual negativa. Es decir, si yo he decidido no afiliarme a un sindicato, si he decidido no afiliarme a un sindicato, no se me puede imponer el descuento de una remuneración porque de hacerlo se está lesionando la libertad sindical negativa. Es decir, el sindicato, por más que sea mayoritario, no puede incidir en la afectación de derechos de las minorías. Por esa razón, digamos, es que debería considerarse esto. Entiendo que el análisis ha sido, digamos, a la luz de la primera lectura y he tomado en consideración esto. De hecho, han habido respuestas muy fundamentadas respecto de cada una de estas respuestas y en la sesión introductoria se abordó, digamos, a grandes rasgos lo de la libertad sindical. De la mano con lo de la lectura han tenido, digamos, aproximaciones muy cercanas a lo que acá se les está comentando. Sí, Francis. Doctor, disculpe, yo tengo entendido también que los beneficios que se dan en un sindicato también abarca a todos a los que tampoco están afiliados. Correcto, Francis. Pero, y como tú bien lo has señalado, hablamos de beneficios. Claro, entonces no nos pueden afectar cuando no pertenecemos, ¿no? Pero sí nos podemos ver beneficiados también. Así es. Ya, doctor, muchas gracias. Tú lo has resumido de una manera muy didáctica. La imposición de cargas a los no afiliados está proscrita. El beneficio
obtenido de una negociación a los no afiliados, siempre y cuando el sindicato fuera mayoritario, está permitido. Precisamente porque estos acuerdos tienden, como tú lo has señalado, a favorecer a los trabajadores. Hasta aquí, estimados jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Yo, doctor, tengo una. Sí, Yandir, te escucho. O sea, conforme a la lectura vi una parte donde no me quedó claro y era sobre si los funcionarios públicos o civiles, como viene a ser ya las fuerzas militares, tienen opción esto, lo que viene a ser la huelga, porque según la lectura yo entendí que no. Y según el artículo anterior dice que sí les da su libertad sindical, según el artículo 42. Eso no me quedó claro. Buena pregunta, estimado. Mira, si te percatas, en el artículo 42, que amablemente dio Lucero, se hace referencia a lo mismo que me estás comentando, estimado. Mira, se dice, se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. Esa es la regla. El reconocimiento de sindicación y huelga es la regla. Y acá también hay una disposición de exclusión y se señala, no están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión, los que desempeñan cargos de confianza, los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Es decir, por regla, los servidores públicos tienen el derecho de sindicación, huelga y negociación colectiva. Y por exclusión, no tienen estos derechos las Fuerzas Armadas y la policía en la línea con lo que tú has señalado. Precisamente esa es la precisión de la lectura. Te agradezco a ti más bien que me has permitido aclarar este punto. Julia. Doctor, una consulta. Por ejemplo, si una persona que está dentro de la institución trabajando es familiar del dueño de la empresa y no se siente conforme con la productividad, ¿no? ¿También puede armar su sindicato siendo familiar del dueño? Sí, no hay ninguna prohibición. O sea, hay que tener en cuenta que, digamos, cuando nosotros estudiamos el artículo 4 de la LPCL y los siguientes, hay una regla, digamos, que excluye la condición de trabajador. Y es la siguiente: supongamos que tú tengas una tienda y, por ponerte un ejemplo, tienes, digamos, a una prima que vive contigo en casa. Entonces la prima te ayuda a atender eventualmente en la bodega. Para el derecho del trabajo, en principio, ella no es una trabajadora, porque finalmente es parte de tu familia y está contribuyendo, si se quiere, al fortalecimiento de un negocio. Pero si esta situación ya es repetitiva y ella cumple un horario, entonces ya en los hechos es trabajadora. Y si es trabajadora reconocida como tal, es decir, que esté en planillas, porque recuerda que uno de los supuestos para ser miembro del sindicato es ser trabajador, puede conformar el sindicato. Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, jóvenes, me dio un enorme gusto verlos. Espero volver a verlos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. De igual forma, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor.